El objetivo del día de hoy es que ustedes aprendan a reconocer las 4 o 5 principales enfermedades exantemáticas que ocurren en nuestros niños y poder identificar para hacer una referencia a quien corresponda para su tratamiento adecuado y dar las indicaciones correspondientes con respecto a la promoción y promoción de la salud. Muy bien, vamos a empezar porque si no nos queda corto el tiempo. A ver, vámonos. ¿Por qué han puesto que tienen que estar en sala de espera? A partir de... Profesor, se ha desconfigurado todo porque también ayer tuvimos problemas la mitad del salón de otro curso que nos han movido y piden ahora correo institucional para poder ingresar y muchas de nosotras no usamos el correo institucional y con el Zoom es un gran problema, por eso es que ahora de repente no ingresan todas, pero no es porque hayan faltado, sino por el tema de que han Qué cambiado en la increíble, universidad. qué increíble. Ayer, dígame, señorita Briones. Sí, justo yo le quería informar eso, pero soporte virtual está ayudando. Yo he estado desde las 7 de la mañana con soporte y recién ahorita me acaba de gestionar mi cuenta institucional. Incluso ha habido varios problemas porque me habían gestionado como cuenta de empresa, pero si envían correos a ellos está solucionando. Al menos a mí me han podido solucionar, pero después de bastante insistencia. Ah, qué bueno, ¿no? Igual ayer para mí, igual. Sí, ayer me comentaban que la universidad está haciendo muchos cambios con respecto a la mejora de calidad y las alumnas de neonatología pues mostraban mucha preocupación y me decían de que la universidad les ha mandado pues una comunicación que, no sé, que dos materias que repites y te van a retirar de la universidad. Algo así me estaban comentando y que estaban muy preocupadas pues por su neonatología porque están pues mal, ¿no? Y decían, profesor, decían, ¿qué podemos hacer? Pues nada, digo, estudiar. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que, y bueno, y una de ellas me reclamaba, pero profesor, decía sus evaluaciones, muy poquito el tiempo, está corto el tiempo. Dice, señorita, si me están sacando 18, 16 en la evaluación y todas dan, ¿por qué no puede usted sacar lo mismo? Es que, profesor, yo doy examen del celular, dice, y mis megas son pocas y se me pasa. Entonces hay cosas que ya no están dentro de lo que corresponde, pues mis posibilidades, ¿no? Pues eso ya depende. Yo siempre les he hecho la recomendación. Una evaluación semanal es una nota de tu materia. Entonces tengo que proveerme de un buen sistema de internet, de un buen sistema para qué, para que permita solucionar pues mi nota y pueda avanzar. Yo revisaba, por ejemplo, las diapositivas porque cada semana voy modificando algunas cosas diferentes, ¿no? Y me encontré con las estadísticas de ustedes del ciclo pasado y están con la misma tendencia que las que tienen este mismo ciclo. La diferencia es de que el grupo de ustedes pues reaccionó al segundo bloque y comenzó a despuntarse, ¿no? O sea, despertó, se dio cuenta que tiene que estudiar para poder aprender y pues comenzaron a sacar buenas notas. Sin embargo, en mi grupo todavía no, parece que estamos en el tiempo del colegio todavía, ¿no? Pero se les estimula constantemente, a mí me frustra a veces, ¿por qué? Porque no logro captar de que ellos pongo más video, les pongo más gráficas, trato de ser más explícito, pero pues las prácticas no están pudiendo, me leen las diapositivas y cosas que ya para estas alturas de la universidad no estamos, ¿no? Pero bueno, igual va la recomendación para ustedes, las evaluaciones deben darse a nivel de un buen sistema de internet, traten de proveerse porque es una nota que va acumulándose para ustedes. Y las que todavía están desde ese pequeño grupo que está mal, todavía tenemos tiempo para recuperar. Lo único que tenemos que hacer es estudiar. Y son diapositivas, no son material complementario, son diapositivas. Así es que su preocupación también es mi preocupación, ¿no? Por el porcentaje que tenemos. Felizmente en el Puericultura tenemos casi un 80% de aprobados en el primer bloque y espero que sea igual en el segundo bloque, no vayan a bajar la guardia. Y sobre todo que ya tenemos otro tipo de perspectiva y visión, es aplicación de nuestros conocimientos. Ya no estamos para preguntas, indica si es verdadero o falso, no, ya tenemos que aplicar nuestros conocimientos, tenemos que saber estudiar, tenemos que saber, porque ya ustedes de acá están a la vuelta de la esquina de poder salir de la universidad. Y cuando ustedes estén aplicando sus conocimientos, no le van a decir, a ver, ¿10 verdadero o falso? No,
Ustedes tienen que saber aplicar sus conocimientos en los casos clínicos que se les presenten a diario, ¿no? Y eso es para todas las materias. Así es que, chicos, hay que ponerse pilas para seguir para alcanzar el objetivo que deseamos todos, ¿no? Que es aprobar y también tener conocimiento. Cuando hablamos nosotros de enfermedades exantemáticas, pues nos vemos con una gráfica muy parecida, ¿no? Los chicos vienen al consultorio frecuentemente y las mamás preocupadas dicen, ¿no? ¿Qué son estos granos que le han salido a mi hijo, no? Miren ustedes, y vienen variedad, vienen una serie de erupciones, de diferente categoría, diferente morfología, característica, variación, ¿no? y afección en forma general. Entonces debemos estar en la capacidad de poder identificar aquellas erupciones exantemáticas que son pues comunes en nuestros niños, ¿no? ¿Y cómo definimos nosotros un exantema? Como dice la diapositiva, son erupciones cutáneas agudas. Son parte de lo que son un signo de una enfermedad general, ¿no? Que muchas veces tienen un origen infeccioso. Aparecen de forma súbita, tienen variedad, una amplia gama de otros aspectos diferentes, y sobre todo están formados por elementos propios de la dermatología, como son las máculas, las pápulas, las vesículas, pústulas, petequias y abonos que vamos a describir, y que es importante que siempre sepamos para poder describir una lesión. Los agentes infecciosos pueden ser más variados. Los más frecuentes son los virus. Y al hablar de virus para nosotros significa que no necesita tratamiento antibiótico. Eso siempre tengamos presente, ¿no? Que no necesita tratamiento antibiótico. La mayor parte de los exantemas tienen una evolución favorable, benigna, se autolimitan en los niños, solamente con cuidados en la casa. Pero es muy importante también que podamos nosotros descartar otro grupo de enfermedades que sí son graves y que su tratamiento requiere, ¿no?, que sea presuroso por varios aspectos. Uno puede ser por la importancia epidemiológica, como son, por ejemplo, las poblaciones en riesgo. Hay algunas enfermedades exantemáticas que pues evidentemente va a complicar en los pacientes inmunodeprimidos y también en las mujeres embarazadas, ¿no? Ustedes saben de que alguna de las enfermedades exantemáticas puede causar que nazcan ya con patologías congénitas y alterar su desarrollo, sobre todo el neonato. El diagnóstico debe basarse exclusivamente en reconocer el tipo de lesión y los signos y síntomas que van a acompañar, ¿no? Así como también el contexto epidemiológico. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en nuestra comunidad, yo no puedo hablar, por ejemplo, de que me tengo que saber de memoria la enfermedad de las fibras rocosas, cuando en realidad pues no es una patología propia de mi comunidad, pero sí tengo que saber que es una varicela, que es un sarampión, que es una rubiola, porque son características de nuestra comunidad todavía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de lo que representa, ¿qué es importante para que nosotros sepamos hacer una buena valoración de un exantema? Primero, como para todas las enfermedades, una buena anamnesis, ¿no? Determinar el agente causal, ver con quién ha estado en contacto, preguntar, ser exquisito en las preguntas. ¿Alguien en la casa tiene las mismas erupciones? ¿Alguien ha padecido? ¿Algún familia? ¿Alguien? ¿No? Si está en contacto, por ejemplo, te dice, ¿sabe qué, doctor? Es que lo que pasa es que nosotros hemos bajado un colchón del techo y ahí nos hemos echado. Entonces, ya hay un factor que pueda condicionar a que tú pienses que puede ser un ácaro, por decirte, ¿no? Algo que se relacione. ¿Has tomado algún medicamento? Porque también algunos medicamentos causan reacción alérgica. Una picadura de insecto, un viaje, para que podamos, ¿no?, determinar. ¿Qué acompañamientos hay? ¿No? ¿Qué otras patologías de base que puedan hacer que estos exantemas se forman graves? ¿Alguna cardiopatía que tenga de base? Si son inmunodeprimidos o tienen o el vaso o se le ha retirado el vaso, entonces son factores que van concomitantes que me puedan pensar que se agrave ese exantema, ¿no? ¿Y qué otras cosas van a acompañar? Si tiene fiebre, prurito intenso, tiene aparte sensación de malestar, ahogamiento, disnea, todo ese tipo de cosas que nos llevan con una buena anamnesis. Al hacer la exploración física, hacemos una exploración física minuciosa, determinamos qué tipo de lesión va a predominar en el exantema y qué distribución va a tener. Hay algunas enfermedades que empiezan en la parte es caudal cefálico o cefálico caudal, empieza en la cabeza y termina en los pies. Otros aparecen en el tronco, otros simplemente se localizan en la boca, en la mano, en los pies. Entonces
lesiones. Eso ya me da una identificación clara de qué tipo de exantema nos vamos a encontrar, ¿no? Cuánto hace la afección en forma general y qué otro tipo de lesiones o qué otro tipo de alteraciones va a presentar en forma general, ¿no? Yesenia Bilbao está ingresando. Bien. Ahora, evidentemente, a través de pase el tiempo, con todos los cambios climáticos y con toda la irradiación, con toda la radiación que hemos tenido, pues las tendencias a estas enfermedades exantemáticas han variado bastante, ¿no? Pero algo que sí ha mejorado mucho es que las coberturas vacunales, antes no existían las vacunas de ahora, ¿no? Por ejemplo, contra la varicela. La varicela, pues en mis tiempos no nos han vacunado. En mis tiempos me habrán vacunado con 10 vacunas, ahora con 20, 25 vacunas que les colocan. Sí, pero hay algunas que han sido efectivas, como por ejemplo el sarampión o la rubiola, los cuales han hecho de que estas enfermedades de cierto modo hayan pasado silentes, a pesar que había una reemergencia hace unos años. El de la varicela, pues evidentemente ha bajado la incidencia, pero no totalmente, ¿no? Porque la varicela pues te va a evitar de que sea con complicaciones graves, pero no que no deje de darte varicela. Los tipos de exantemas son diferentes, ¿no? Tenemos maculopapuloso morfiliforme, reticular festoneado, vesículo ampuloso, eritrodérmico escaletiforme, urticarial abonoso y purpúrico petequial, cada uno con una característica diferente y vamos a tratar de identificarlos. Cuando nosotros tratamos de clasificar los exantemas, un ratito, no sé, tengo que habilitarles acá. Ya. Vamos a clasificarlos de acuerdo a la característica de la lesión que van a presentar. Los exantemas purpúricos tenemos algunas enfermedades que dan esta característica, como son la endocarditis sepsis meningocócica, que es las bacterianas, la púrpura de Schollingen-Henoch, ¿no? Las hemopatías como las coagulopatías o trombocitopenias, las maculopapulosas, que son bastante conocidas como son las del sarampión, rubiola, eritema. Y fíjense ustedes que es interesante que nosotros cómo a través de las diferentes características de estos exantemas encontramos diferentes patologías comunes, ¿no? Los exantemas vesículo-ampulosos, que son exantemas que aparecen como vesículos y luego se forman ampollas y que se van a confluir, como son las de herpes simple, la varicela, como es, ¿no? Entonces, primero son ampulitas con un contenido, ¿no? Y luego desaparecen. Los exantemas abonosos, ¿no? Y los exantemas nodulares, ¿no? Son características de cada uno. Pero ¿cuándo para nosotros surge el diagnóstico? ¿Cuándo es importante que nosotros le hagamos un diagnóstico preciso? Cuando evidentemente peligra la vida del paciente. Hay patologías exantemáticas o patologías en las cuales dentro de su componente están los exantemas que necesitamos identificarlo porque ponen en riesgo la vida, como son las enfermedades meningocócicas y la enfermedad de Kawasaki, que hemos estado últimamente en boga por esto del coronavirus, ¿no? Porque se decía de que simulaba la enfermedad de Kawasaki y nos daba lesiones bastante características. Cuando la enfermedad tiene incidencia epidemiológica como el sarampión, en el 2016 hubo un brote en España de sarampión, ¿no? Y en Europa también ha habido un brote de sarampión. Eso significa que es una enfermedad reemergente y eso se debe fundamentalmente a que las tasas coberturales de sarampión pues han bajado, por esto el efecto de los movimientos antivacunas, y eso trae alteraciones bastante complejas. Riesgo de contagio, el eritema infeccioso, o cuando requiere tratamiento específico como escarlatina o la enfermedad de Kawasaki. Son situaciones en las cuales me urge el diagnóstico por diferentes razones. Cuando hablamos de una enfermedad como el sarampión, es una enfermedad bastante conocida, ¿no? Y prácticamente ya la teníamos como una enfermedad erradicada, ¿no? Ahora le llamamos una enfermedad reemergente porque ha vuelto a aparecer casos en Costa Rica, en España, en Argentina. Acá en Perú hemos tenido algunos casos de sarampión, ¿no? Es producido por un AR para Myxovirae, ¿no? Generalmente se va en edades preescolares de aquellos niños que no han sido vacunados, ¿no? Es una enfermedad muy, muy contagiosa que se traduce a través de las gotículas de sangre, de saliva que se va extendiendo y tiene una incidencia en la primavera y en el invierno, ¿no? Su transmisión es por vía aérea, al botar las gotitas de flujo en la saliva, ¿no? Y vamos a ver de que se va a contagiar hasta 4 días después de haber aparecido el exantema. Después deja de contagiar, ¿no? ¿Puede haber casos de reinfección? Sí,
¿no? Pero aunque lo habitual es que si te da sarampión, pues vas a tener una inmunidad en forma permanente, ¿no? Ha habido muchos cambios en la epidemiología. Les recuerdo el brote en Madrid de 2016. Si generalmente hablamos de sarampión como una enfermedad que da en los niños en la edad preescolar, en esa época pues aparecieron muchos casos en adultos entre 20 a 40 años y también en niños entre 6 y 12 meses, cosa que no era habitual. Pero ¿qué pasa? Que el virus también va a mutar en diferentes formas. ¿Cuál es la clínica del sarampión? 3-5 días de fiebre, ¿no? Luego, el día antes de que aparezca el brote exantemático, ¡fum!, desaparece la fiebre. Y vuelve a aparecer posteriormente cuando ya apareció el brote exantemático. Aparece congestión nasal, conjuntivitis, tos, y algo que es característico es las manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son unas manchas que aparecen en la mucosa oral, ¿no? Dice opuestas a los molares inferiores, ¿no? Que van apareciendo y desapareciendo. El exantema que presenta el sarampión es maculopapuloso, como este, miren ustedes, miren la figura, miren. Estas son las manchas de Koplik. En la faringe que aparecen, son lesiones blancas que aparecen en la mucosa, ¿no? Y que van desapareciendo. Y miren ustedes cómo son las lesiones maculopapulosas, cómo se ven, cómo son pequeñas, miren cómo se presenta en la espaldita, ¿no? Entonces son lesiones características maculopapulosas, ¿no? A ver, ¿dónde estamos acá? ¿No? Su distribución es descendente, empezamos por la cabeza y va descendiendo por todo el cuerpo, ¿ok? Aparecen en los primeros días en los pabellones auriculares, luego la raíz del pelo, afecta la cara, cuello, el segundo día va al tronco, brazos y puede llegar hasta las plantas de las palmas, ¿no es cierto? Al tercer día afecta el abdomen, las extremidades y al sexto día desaparece. Se acompaña de adenopatía, linfopatías y bastante prurito y tienen bastante fotofobia, o sea, no toleran la luz del sol, ¿no? Aparte de las otras alteraciones que va a presentar, ¿no? Entonces es importante cómo las lesiones son descendentes y que tienen una graduación de aparición en función al tiempo. ¿Qué complicaciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, las complicaciones que pueden, si no hacemos un diagnóstico preciso, pues va a causar otitis, neumonía y lo más importante, una encefalomielitis postinfecciosa, con fiebre, vómitos, obnubilaciones y convulsiones. Una panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Qué significa? De que vamos a ver que puede haber un deterioro tal que puede tener deterioro intelectual y crisis convulsiva. O sea, hay alteraciones cerebrales importantes con el sarampión. Por eso debemos tener mucha atención con este tratamiento. El tratamiento, como es un virus, pues antibiótico no tengo que dar, pero sí puedo dar algunos sintomáticos, como la vitamina A, que se le da a menores de 6 meses a 12 años, luego de ingresar a ese establecimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a prevenir la enfermedad? Pues evidentemente con la vacuna que vamos a hacer, sobre todo en aquellos que presentan algún factor de correlación. Miren ustedes cómo está el sarampión. Yo les puedo poner un caso clínico. Carlitos, de 8 años de edad, viene al servicio a la consulta por presentar un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, malestar general. Al examen físico encontramos algunas erupciones maculopapulosas con algunas manchas en la faringe. Indique usted qué diagnóstico es, cuáles son las características clínicas, ¿no? Y qué tratamiento. Podría preguntarles así, porque ya estamos para ese tipo de preguntas, ya no estamos para preguntar. Ya les he dicho de otra manera, ya ustedes son casi profesionales. A ver, un ratito, les voy a, ay caramba, me da cólera cuando no se fija ya he vuelto viejo renegón también, por culpa de ustedes, ¿ves? Profe, yo le he puesto 20, profe. Me han jalado, dice ustedes, a ver. Después les va a contar. En Prevención Salud estamos convencidos que para prevenir es indispensable conocer. Por eso te contamos qué precauciones tomar para evitar el contagio y propagación del sarampión. Se trata de una enfermedad que se transmite por un virus que vive en las mucosidades de la nariz y la garganta de la persona infectada. Los síntomas pueden variar desde erupción en la piel, que comienza por la cara, que se extiende hacia el tronco y los miembros, fiebre, dolor de cabeza y muscular, conjuntivitis o molestia en los ojos provocada por la luz.
manchas de Koplik, pequeños puntos blancos que aparecen en el interior de las mejillas, tos y secreción nasal. Se contagia a través de las secreciones respiratorias, que pueden propagarse cuando la persona infectada elimina estas secreciones al hablar, toser o estornudar, pudiendo permanecer el virus hasta 2 horas después en la superficie de objetos o en el aire. Afecta a personas de cualquier edad no inmunizadas, es decir, niños y personas que no estén vacunadas contra el sarampión están en riesgo de infección. La única medida para la prevención es la vacunación. Colocar la vacuna triple viral a niños, la primera dosis entre los 12 y 15 meses y el refuerzo entre los 4 y 6 años. Como está provocado por un virus, no hay tratamiento específico. El virus debe seguir su curso, por lo que la recuperación lleva entre 2 o 3 semanas. En caso de que se produzca la infección, es fundamental el diagnóstico rápido, el reposo y la hidratación. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que... Bien, entonces nos ha hecho la gráfica, nos ha ayudado un poquito la parte visual para fijar un poco los conocimientos sobre el sarampión. Otra enfermedad importante es la rubiola. La rubiola también lo vemos bastante en el consultorio. Causada por otro virus ARN Favirotogarovirae. La transmisión de la rubiola más bien la transmisión es por contacto directo, inhalación de los aerosoles. Los aerosoles es lo que nosotros estamos botando constantemente a través de las gotitas de flujo, pero también cuando nosotros incluso hablamos palabras como la R, ya estamos botando una serie de aerosoles, ¿no? Y también es en forma vertical. La rubiola también se contagia en forma vertical y trae, pues, evidentemente una serie de alteraciones. El periodo de incubación es de 14 a 20 días. El periodo de contagio 10 días antes y 7 días después de que se inicie el exantema. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque nos preguntan, ¿y cuándo está contagiando? ¿Cuándo deja de contagiar? 10 días antes y 7 días después de la aparición del exantema. Generalmente aparece en menores de 1 año, pero se extiende hasta 4 años, ¿no? Entonces es el rango de edades, sobre todo en las personas inmunocomprometidas. Muy bien. Generalmente da en la primavera y en el verano, y la morbilidad es bastante leve, ¿no? Y las complicaciones neurológicas son raras, pero es bastante preocupante para las mamás cuando sus niños se enronchan con este tipo de lesiones. Aparece como pródromos algunas adenopatías, y es fundamental. Cuando revisamos nosotros las axilas encontramos adenopatías, en las cervicales adenopatías, ¿no? Tanto cervical anterior como posterior, y así como retroauricular. También presenta fiebre, un cuadro catarral, y tenemos los puntos de Forchenier, que son las petequias en el paladar. Es característico patognomónico de la rubiola. Encuentro un niño que tiene adenopatías cervicales, tiene fiebre, estado catarral, y presenta estos puntos de Forchenier, rubiola característica. Es un exantema maculopapuloso que inicia en la cara, se extiende todo el cuerpo en forma descendente, sobre todo en el tronco vamos a encontrar de tipo puntiforme, que al tercer día va a desaparecer, ¿no? Un ratito, recién José Miguel está entrando a clases. Sin llegar a confluir, ¿no? Totalmente este tipo de lesiones. Viene con fiebre, viene con con un prurito intenso, y viene con las linfoadenopatías. Miren ustedes cómo es la rubiola. Muy parecida al sarampión, pero la rubiola se caracteriza porque se presenta más en el tronco. Y la complicación más frecuente, pues, es una poliarteritis de pequeñas articulaciones de la mano. Tiene mucho dolor en la mano y dificultad para movilizar la mano. ¿Sí? Miren ustedes las lesiones características que presenta la rubiola, ¿no? Empieza en la cara, luego se va extendiendo al tronco, ¿no? Con mayor prevalencia en el tronco. ¿Sí? Acá tienen los puntos de Forchenier, que son característicos y patognomónicos de la rubiola. Miren en diferente estadio la rubiola, y sobre todo las linfoadenopatías, que es característico de la rubiola.
España se considera eliminada el contagio endémico tanto para sarampión como para rubeola y que los casos que aparecen son casos importados. Así que es una buena noticia y que viene a refrendar por parte de la Organización Mundial de la Salud que España cumplimenta muy bien la tasa de vacunación y que en España no hay ningún problema. Bien, qué importante, se han dado cuenta por qué es importante que sepan ustedes de la rubiola, porque trae la rubiola congénita. Miren ustedes, 10 días antes y 7 días después del exantema tenemos que cuidar mucho y ser muy exquisitos en la anamnesis, porque la rubiola trae autismo, ¿no? Trae alteraciones de tipo neurológico. Entonces hay que cuidar sordera, ceguera en los niños que nacen con rubiola congénita. Otra enfermedad que también es bastante frecuente es la escarlatina, sobre todo porque es muy escandalosa, ¿no? Es producido por el estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿no? Afecta a niños de 1 a 10 años, ¿no? Y también va a conferir una vez que se infecta una inmunidad de tipo específica, ¿no? La transmisión es por vía aérea. ¿Cómo encontramos una escarlatina? ¿No? Presenta con una faringoamigdalitis, una gripe como una infección en la garganta. Entonces revisamos, vemos, tiene las gargantas de la orofaringe congestiva, con placas blancas, la lengua está saburral, blanca, ¿no? Y petequias a nivel del paladar. Hay fiebre alta y una alteración en el estado general. Pero miren ustedes la característica que tiene. ¿Dónde está? No se nota muy bien acá. Después vamos a ver. ¿Ya? Entonces, presenta un exantema micropapulosa, como carne de gallina o papel en lija. Ustedes van a ver, parecen chapocitos acá en la cara, chapocitos, parece rugoso, es característica, no rojo intensa, que cuando tú lo presionas va a palidecer, ¿no? Aparece a las 12, 24 horas después de la faringitis, todas las lesiones exantemáticas. Se inicia en el cuello, en las axilas, en la ingle, en los cachetes se encuentra en gran cantidad. Y hay dos características muy importantes que, bueno, aparte de la lengua aframbuesada, tenemos dos características muy importantes, el signo de Pastia y el signo de Philatop. El signo de Pastia es el aumento de intensidad de exantema a nivel de los pliegues que no aclara con la presión. O sea, en los pliegues, por ejemplo, como tenemos acá del brazo, existe gran cantidad de exantemas que si yo lo presiono, no se aclara la presión. Normalmente cuando apretamos se vuelve más pálido. No, es el signo de Pastia. Y el signo de Philatop es todo un eritema que se presenta a nivel de las mejillas. ¿Dónde le puse? Creo que era más adelante. Miren ustedes, les voy a mostrar el signo de Philatop. Me parece que es acá adelante. No, bueno, no me acuerdo dónde le puedo... Ahí, este canijo, creo que no, este no es. Este es de acá, miren ustedes cómo es. Miren al niño cómo está. Este es el signo de Philatop. El signo de Philatop, miren cómo están los cachetitos. Rojo, eritematoso, escamoso, cómo se bien característico. Si yo le veo la gargantita, pues yo le voy a ver que está totalmente rojo, ¿no? Como una faringitis aguda, pero la faringitis, pues netamente por el tipo respiratorio, no es una faringitis que sea, en este caso, pues netamente respiratorio. Las complicaciones más frecuentes que hablamos en la escarlatina, pues son las linfadenitis cervicales, sinusitis, otitis, y puede incluso llegar a glomerulonefritis y fiebre reumática en el caso que se haga crónico. Miren ustedes cómo se presenta la lengua saburral y el paladar todo aframbuesado, ¿no? Con las amígdalas totalmente, miren cómo están rojas las amígdalas. Yo acá le digo es una faringitis, una amigdalitis, pero si se presenta el exantema ya, ¿no? Miren la lengua frambuesada, miren cómo está esa lengua, ¿no? Y la característica de los ganglios. Las líneas de Pastia, sobre todo en las líneas donde son de los pliegues, ¿no? Que son eritemas y que no desaparecen a la confusión, y en el cachete de los signos de Philatop. ¿Ok?
La escarlatina, también conocida como Miren, fiebre miren escarlata, sus es cachetes. una infección bacteriana que provoca la aparición de una erupción roja junto a fiebre y en ocasiones amigdalitis y faringitis. Afecta principalmente a los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. Sin embargo, cualquier persona puede contraerla. Las erupciones pueden tardar en desaparecer entre 2 o 3 semanas. Una vez que la bacteria entra en contacto con el cuerpo, los primeros síntomas que suelen aparecer son la fiebre y dolor de garganta. La piel enrojecida y con sarpullidos es su principal característica, sumado al blancamiento e hinchazón de la lengua y ganglios, intenso dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómito. A pesar de no ser una enfermedad grave, requiere de un tratamiento con antibióticos de inmediato para evitar que ésta dañe más órganos del cuerpo. La higiene es el método más eficaz para evitar contraer la escarlatina. Además, se deben evitar aquellos objetos con los que los niños hayan tenido contacto durante este episodio, principalmente los juguetes. Bien. Otra de las enfermedades muy comunes que generalmente ya, bueno, ustedes lo conocen porque les da a sus hijos, pues es la varicela. La varicela es causada por virus varicela zoster. Sí, se transmite también por vía aérea y por contacto directo de las secreciones o del contacto directo con el paciente. El mayor incidencia de 1 año a 1 año 4 meses, ¿no? Sobre todo en primavera y en invierno. Como dije, es el modo de contagio a través de las secreciones respiratorias o las lesiones dérmicas, ¿no? Y es menos frecuente por vía vertical, pero sí también se presenta por vía vertical. El periodo de contagiosidad dice desde 48 horas antes de que presenten las lesiones hasta 7 días después de desaparición de la última lesión costrosa. Entonces, cuando nos preguntan, doctor, mi hijo está en la seca, dice, está contagiando. Entonces dice, no señora, cuando esté en la seca ya no contagie. ¿Falso o verdadero? Miren ustedes que dice que el periodo de contagiosidad se da más porque 48 horas antes de que aparezcan las lesiones hasta 7 días después de que desaparece la última, sigue contagiando todavía. Claro que es mejor que dé cuando estén niños, porque en adulto, pues evidentemente es mucho más dramático. Le salen las lesiones hasta donde ustedes no se imaginen. Hasta por ahí salen las lesiones. Y es muy hasta donde no llega el sol. Hasta donde no llega el sol nunca. Entonces, es verdad que es bien molestoso, muy, muy molestoso. Pero es preferible que los niños, porque los niños es una lesión benigna. Viene con fiebre, cefaleas, el exantema empieza generalmente en la cara y cuello, pero en el torso es donde más se extiende, en el torso, en el tórax, ¿no? Primero aparece como una mácula, hemos dicho, como una mácula aperlado, le decimos nosotros. O sea, tú ves, parece una perlita, que luego se convierte en una vesícula y se revienta y aparece en una costra. Evitamos que se arrastren los niños por una sobreinfección y porque también deja cicatrices. ¿Ok? Viene con intenso prurito, por eso se quieren rascar, intensa fiebre y algunas linfadenopatías generalizadas. La complicación más frecuente que tenemos de la varicela es sobreinfección bacteriana, ¿no? Los chicos están con las uñas sucias, se rascan, aparece el estafilococo y nos aparece un impétigo de las grandes y tenemos que tratar en este caso. Entonces, las medidas de higiene es fundamental para nuestros niños. Complicaciones neurológicas de la varicela, la meningitis, cerebritis, raramente encefalitis, pero sí puede causar una mielitis transversa o Guillain-Barré. Entonces, es importante la varicela. La vacunación como método de prevención, ¿no? Cuando se aplica en la adolescencia, se aplican 2 dosis, y eso es importante para ustedes, con intervalo de 4 a 8 semanas en las dosis. El tratamiento en el caso de la varicela, pues se trata con se tratan los síntomas, es una bacteria con antibióticos. No utilizamos, ojo, el ácido acetilsalicílico porque aparece un síndrome de Reye, que es un síndrome neurológico. Entonces, prohibido utilizar ácido acetilsalicílico en los pacientes que tienen varicela. La aspirina, ¿ok? Listo. Si la varicela afecta, porque la varicela afecta en todos los aspectos, pues aparece, dice, si va a afectar a las vísceras internamente, también tratamos con aciclovir endovenoso. Miren ustedes las lesiones de la varicela, estos ya están en la parte costrosa,
en las lesiones en la parte costrosa. Y miren las vesículas como son, vesículas tipo aperladito, miren, parecen perlitas, perlitas, perlitas que aparecen, luego se revientan, uy, la señorita Purca llega retarde. ¿No? La varicela es una infección por un virus denominado virus varicela zoster. Es un virus desde la familia de los herpes. Afecta fundamentalmente a niños y por eso es una enfermedad propia de la infancia. Si bien también los adultos pueden padecerla, generalmente contagiados de sus hijos. Habitualmente la enfermedad cursa con un cuadro febril y un coriza o catarro y la aparición de lesiones, máculas, pequeños enrojecimientos en la piel sobre los que rápidamente aparece una ampolla que muy efímeramente se rompe. Normalmente se forman costras. ¿Alguien me ha dejado el audio prendido? Elida, tu audio. Elida, por favor. Muchas gracias. Lo siento, profesor. Y pueden afectar tanto a la piel como a las mucosas, especialmente en la piel del tronco. La varicela tiene tratamiento. Tiene tratamiento con antivíricos que son seguros y eficaces, pero habitualmente no se emplean, salvo el paciente adulto, en el que la varicela puede ser grave, o en el niño muy pequeñito, el recién nacido o el niño menor de 6 meses. La varicela tiene fundamentalmente prevención en forma de una vacuna segura y eficaz que puede utilizarse en 1 o 2 dosis, habitualmente de los 12 a los 18 meses de vida. Bien, nos queda nosotros el síndrome pie, mano, boca, que también es un síndrome bastante conocido, ¿no? Se presenta entre los 6 meses y 13 años de edad, con frecuencia en el verano y en el otoño, ¿no? El virus causante del síndrome mano, pie, boca es el Coxsackie A16, y eso generalmente lo han padecido muchos de sus hijos seguramente. El mecanismo de transmisión es vía fecal, oral. Eso significa por ausencia de lavadito de manos. Pero también vamos a ver que se transmite por vías respiratorias a través de las gotitas de flujo. De 2 a 14 es lo que representa el día de incubación. De 2 a 4 días viene el periodo prodrómico que se aparece por fiebre de bajo grado, anorexia, dolor de garganta, dolor abdominal. Presenta un exantema. Un exantema dice vesículas ovaladas que se van a localizar en la mano, en la parte del dorsal lateral de los dedos, en la superficie plantar palmar, aparece a nivel de la región de la boca, con lesiones también internas, y a nivel de las plantas de los pies, ¿no? Son úlceras que pueden aparecer también dolorosas, ¿no? Que impiden la alimentación, ¿no? Desaparece a los 5 o 10 días después de haber aparecido, pueden erosionar hacia algunas úlceras, sí, sobre todo en la boca, que causa mucha dificultad y dolor. La complicación más frecuente del Coxsackie es que este puede causar miocarditis, neumonía y meningoencefalopatitis. Miren ustedes cómo están lo que llamamos a veces las aftas, pero estas no se acompañan solamente de lesiones en la boca, sino en la mano y en los pies. Miren ustedes las lesiones en la parte inferior de la mano, cómo están esas lesiones. Acá está en la boca y acá tenemos en las plantas de los pies, ¿no? En la boquita miren cómo confluye en forma perioral. Las lesiones se asemejan, puede ser a un herpes, ¿no? Pero no. Pero va acompañado de otras zonas, abajo de la boquita, ¿no? Acá lesiones a nivel del brazo, no de la mano. ¿Sí? La enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es otra enfermedad que se relaciona mucho, que hemos estado mucho en contacto, justamente por esto del coronavirus, ¿no? Es una afección que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años, Para poder yo decir de que es una enfermedad de Kawasaki, yo debo tener algunos criterios de diagnóstico, porque este va a producir un proceso inflamatorio a nivel del corazón, del miocardio. Entonces, los criterios diagnósticos que yo debo tener para completar y decir que es una enfermedad de Kawasaki son fiebre por más de 5 días, con 4 o más de los siguientes criterios o signos. 1, dice inyección conjuntiva bilateral no purulenta. Los labios van a ser rojos, agrietados, secos, presenta lesiones a nivel bucal, con lengua aframbuesada y un eritema a nivel de la orofaringe, ¿no? Va a haber enrojecimiento de las palmas de las manos, plantas y edema indurado de las plantas de los pies, ¿no? Va a presentar un exantema polimorfo,
no es prurito, que no presenta prurito, que no causa Picazón. parecido a la urticaria o al sarampión, y va a estar acompañado de ganglios cervicales, que generalmente es unilateral. Si tiene 4 de estos diagnósticos y me da más fiebre por más de 5 días, es una enfermedad de Kawasaki, es una enfermedad bastante peligrosa y es una de las únicas casi pediátricas que va a causar problemas a nivel cardíaco, ¿no? Como paro cardíaco, ¿no? Bastante frecuente. Entonces sí es importante que sepamos nosotros las alteraciones. Miren ustedes, la lengua cómo está roja, frambuesada, cambios en la coloración de la boca. Tenemos las lesiones en los pomos. Miren los ojitos cómo están, la lesión conjuntival que se presenta, el tipo de eritema que se presenta, miren, a nivel del pubis, a nivel de las piernas, de las plantas de los pies, es característico, ¿no? Miren, diferentes características clínicas de la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad la cual describió un médico que se apellida Kawasaki. La trascendencia de esta enfermedad es que afecta predominantemente las arterias que irrigan al corazón. Es decir, es una de las pocas causas por las cuales un paciente pediátrico puede infartarse y fallecer. La enfermedad de Kawasaki es muy baja su frecuencia, su incidencia, pero es trascendente diagnosticarla a tiempo por las consecuencias que puede llegar a tener a nivel del corazón de los niños. La forma de reconocerla o de sospecharla es cuando el pequeño tenga al menos 5 días de fiebre continua, que no responde adecuadamente a los medicamentos para la fiebre y que incluso con antibióticos el paciente no mejora. Ese es el dato cardinal, 5 días de fiebre. Además, otra forma de sospecharla es que la parte blanca de los ojos se ponga muy roja, predominantemente sin secreción, es decir, sin lagañas. Otro de los datos que puede sugerir enfermedad de Kawasaki es en el cuerpo lesiones, ronchas. Se llegan a inflamar las manos y los pies como si trajera el niño guantes o calcetines puestos. De tal forma que si su paciente, su niño o hijo notan que lleva 5 días de fiebre, no han controlado la fiebre, le han dado antibióticos y no mejora, es importante llevarlo al médico bajo la sospecha de enfermedad de Kawasaki. Bien, vamos a hablar después del herpes zóster. El herpes zóster también es otra enfermedad muy común que tenemos en los niños, causada por el virus de la varicela, una reactivación del virus de la varicela, ¿no? Y es bastante doloroso porque se encuentra justamente en los dermatomas de las células ganglionares de las raíces espinales. Se presenta en menores de 10 años, presenta cierta zona de anestesia en las zonas donde presenta la lesión. Es un exantema bastante característico, presenta vesículas bien arracimadas, es decir, bien juntitas que parecen que están como racimos de uvas, ¿no? En brotes va a aparecer generalmente, ¿no? En el caso que sean complicados, se les da pues su antiviral como la ciclovir en los niños para comenzar a menguar un poco el tiempo de duración de lo que es el herpes zóster, así como también sus analgésicos y sus antihistamínicos para evitar el rascado, ¿no? Pero es una lesión que aparece en la zona sobre todo de donde están las raíces dorsales, donde son en la parte del tórax, ¿no? En la parte de la zona lumbar, también dan a nivel perioral, ¿no? Que son zonas de bastante dolor. Miren ustedes la característica que tiene en la parte inferior, vean cómo tiene en forma vesículas racimadas, presentan así. Y las manos cómo presentan, miren, en la parte de la espalda, en la parte superior de la espalda. Probablemente cuando niño le dio varicela, un virus que se vuelve a manifestar a partir de los 60 años de manera diferente. Se denomina herpes zóster y ataca específicamente los nervios cuando las defensas están más bajas. En este caso, localizado en una zona de la piel en relación a un nervio, ¿no es cierto?, en la distribución que tiene un nervio, y que se caracteriza por la aparición de lesiones tipo vesiculares, ¿no es cierto?, alrededor de este nervio, que son bastante dolorosas. El herpes zóster se detecta cuando comienza un dolor en un solo lado del cuerpo. Luego la persona siente un hormigueo o ardor en esa zona, lo que se transforma en picazón.
Finalmente aparecen erupciones en la piel. Todo este proceso se trata con antivirales que atacan el virus, pero en algunos casos el nervio queda dañado y se convierte en una neuralgia posherpética. Significa que queda doliendo por un tiempo. Se produce una inflamación ahí en el nivel del nervio y eso después se trata con analgésicos potentes y eso el dolor puede perdurar por meses después del cuadro cutáneo. Además del tratamiento, ahora en Chile también existe la posibilidad para las personas mayores de 50 años de recibir una vacuna que puede disminuir la probabilidad de contagio en un 50%. Consiste en la administración de un virus varicela zoster atenuado y que ha demostrado disminuir el riesgo de aparición de herpes zóster y de neuralgia post-zóster en los adultos. Una vacuna que a largo plazo podría tener la efectividad suficiente, ya que como toda inmunización depende de la cantidad de personas que acceda a ella. Bárbara Vial, CNN. Bien, entonces hemos abordado algunas enfermedades exantemáticas de los niños, los más comunes, ¿no? Y pues bueno, dígame, señorita López. Profesor, ¿el herpes zóster puede dar más de una vez o solo da una vez? Generalmente el herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela. Sí, va a dar más de una vez. Porque a mí me dio. Sí, puede dar más de una vez. Cuando bajan las defensas, cuando uno se encuentra muy estresado, baja las defensas, se reactiva este virus de la varicela y es bastante molestoso porque se va justamente en las raíces dorsales y no solamente causa prurito, sino causa dolor, causa malestar y es bastante molestoso. Sí, profesor. Yo tengo una Bien. hermana que siempre cuando está bastante estresada le sale el herpes, pero acá en la boca. Y ella utiliza la ciclovir. Sí, entonces cuando aparece el estrés bastante fuerte, entonces sí se reactiva el herpes zóster. Bien, se nos acabó el tiempo, qué pena, miren ustedes, es un tiempo muy corto, pero bueno, hay que ver la extensión de la hora. Señorita Pérez, por favor, la asistencia, no se esté malita. Le voy a agradecer bastante. Vámonos al grupo de práctica porque le estamos quitando minutos. Chicos, por favor, para la evaluación semanal les he dicho, vamos a presentar los casos con las características de las patologías. Entonces, sí tienen que conocer la patología, la parte clínica, sobre todo para poder reconocer. ¿Ok? ¿Listo? En las clases de práctica vamos a repasar la evaluación de la semana anterior, que me parece increíble que no hayan sacado una buena nota. Pero bueno, ya vamos a repasarlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta semana mañana posiblemente les voy a publicar la fecha de entrega de monografías para una revisión. Va a ser, me parece, el 10, el 11 de noviembre, pero tiene que estar como requisito que esté avanzado más del 80% de la monografía. Solamente para revisarla, para ver el contexto y devolverles algún comentario. Ya tenemos que entregar la monografía para fines de noviembre porque en la última semana de práctica, como ya saben ustedes, no pasamos la práctica, sino netamente la defensa de la monografía. ¿Ok? Incluso las horas de clase nos van a quedar cortos. Vamos a tener que ver otro día de programación para defensa, pues fuera de las clases de la universidad, yo creo, porque tenemos que hacer esa defensa. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a la práctica. Chao. Me manda la asistencia, señorita Pérez. Ya, profesor. Listo, chicos. Chao, chao. Estudiar, no se olviden.